Le damos gracias al Señor por habernos traído y lo vimos a los niños que tuvieron sus clases. Entonces, gracias a Dios porque Dios está trabajando también con ellos. Hoy vamos a hacer un paréntesis de nuestros estudios. Vamos a tener que hacer un paréntesis. Ya lo había anunciado en el grupo. Nuestra hermana comparte con su felicidad, su gozo con nosotros, con la iglesia. Su hija cumple 15 años. ¿Saben quién es? ¿Quién estoy hablando? ¿Sí la conocen? ¿Sí, Vania. Así como varias han cumplido años, 15 años las niñas, bueno, también damos gracias al Señor por ello. Vamos a hacer un paréntesis para estudiar un poco la Escritura. Y quiero trasladarlos en su mente a una parte donde todos tomamos decisiones. Esta pequeña meditación, estudio, quiero que lo meditemos en el sentido de que Dios tiene un gran consejo para nosotros. Dios tiene un gran consejo. Podríamos hablar, decir acerca de dar gracias, y dar gracias. Pero yo creo que el cristiano siempre da gracias. Recuerdo que dice Efesios 5:20, ¿sí? Que el cristiano tiene que dar gracias, debe dar gracias, y siempre debe de buscar dar gracias. Pero esa gratitud va basada en algo que ocurrió en su vida. Y es una gran lección la que vamos a aprender hoy, y la que quiero que se lleven a sus corazones y sus casas. Y yo creo que a nadie se le va a olvidar, después de haber meditado, de que meditemos y le prestemos la debida atención. La mayoría de nosotros lo que hacemos es que a nosotros nos enseñan a portarnos bien. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Nos enseñan desde pequeños, cuando nos dan algo, nos dicen, da las gracias. Y damos gracias. Pero no sabemos su significado, no conocemos el significado en realidad de dar las gracias. Siempre en la práctica lo hacemos, ¿no? Incluso a los niños más pequeños les decimos, da las gracias, da las gracias, da las gracias. Pero cuando llegamos a ser hijos de Dios, necesitamos pensar y meditar con respecto a dar las gracias. Pero la Escritura dice que demos gracias, dar gracias en todo tiempo. ¿Sí? Dar gracias en todo tiempo, pero ¿por qué tengo que dar las gracias? ¿Cuál es el motivo o la verdadera razón por la cual el cristiano debe dar las gracias? Muchos dirían, bueno, es de que Jesús murió por mí, Jesús me rescató, sí, muy bien, pero eso debe significar y debe quedarse dentro de nuestros corazones, pero debe hacer un cambio dentro de nosotros. Ahora sus Biblias, vamos a iniciar. Ahora sus Biblias. En Lucas capítulo 15, un pasaje muy conocido. Lucas capítulo 15. Hace rato meditábamos incluso en un pasaje de ellos, de esta porción, del capítulo 15 de Lucas. Y toda acción trae una reacción. Toda acción trae una reacción. Cada pensamiento que tenemos es lo que somos, es lo que realmente se ha forjado dentro de nosotros. De acuerdo a lo que hablamos, nos expresamos y cómo nos comportamos, es lo que está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros estudiamos y meditamos en la Escritura, lo que debe de causar es un cambio de comportamiento, un cambio de actitud, un cambio de hablar y un cambio de pensamiento, para no continuar. Ok, ya tienen sus Biblias abiertas. Lucas capítulo 15, versículos del 1 en adelante. ¿Ya están listos? Vamos a iniciar una gran aventura ahorita en estos versículos, una gran aventura que nos van a recordar ciertas cosas de nuestras vidas. Ok, para empezar vamos a ponernos vamos a ver la escenografía, vamos a ver dónde se lleva esto, y así como me vaya yo hablando, voy a ir leyendo los textos. Primero que nada tenemos al actor principal, que es Jesús.
Jesús es el actor principal y está hablando con las personas. Versículo 1 dice que Jesús hablaba con unos hombres. ¿Con cuáles hombres? Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Esas son las dos personas que se acercaban. Había personas que eran publicanos y pecadores, pero no solamente ellos. Si siguen leyendo, y los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas son las personas que rodeaban a Jesús. Son personas que estaban junto a Jesús y estaban escuchando la parábola que escuchamos hace rato en la meditación, era la parábola que ellos habían escuchado. Y ahora quiero que prestes mucha atención. ¿Por qué? Porque estos hombres van a representar dos tipos de pensamientos. Como joven, como adolescente. Siempre cuando leemos las Escrituras pensamos, bueno, son personas nada más. Pero nos hablan de dos tipos de pensamientos. Un pensamiento conservador, religioso, que lee, que estudia la Escritura, pero es religioso. Y otro pensamiento donde encontramos el liberalismo en el pensamiento e incluso en las acciones. Muchos jóvenes hoy en día así viven. Es más, tal vez algún tiempo nosotros vivimos así. Teniendo esos dos tipos de pensamiento. Pensando que por portarnos bien, nos va a ir bien. Y pensando que, bueno, me porto mal, pero pues, ¿qué puede pasar? Y es así como empieza a vivir la juventud. Hoy en día es más marcado y se marca mucho más. Bueno, ¿qué tanto es tantito pecar? ¿Qué tanto es tantito hacer? No pasa nada. Al cabo, pues, Dios no está aquí. Dios me ve, me escucha, pero Dios no me hace nada. Y es el pensamiento de la juventud hoy en día. E incluso de algunos adultos piensan igual. Voy a ir más allá. Incluso algunos adultos, conociendo a Cristo, sabiendo su benevolencia, su amor, su bondad y su misericordia, prefieren estar sentado y venir cada 8 días y no hacer nada. Porque vivimos del lado de los fariseos y de los escribas, es un pensamiento. Pero hay otros hermanos que también viven en el lugar de ¿quiénes? De los que son los publicanos y pecadores. Conocen la Escritura, pero queremos vivir como si Dios no existiera. Si ustedes observan, Jesús quería enseñar algo, quería platicar con ellos, pero quería enseñar y mostrarles algo, una gran lección de vida. Y muchos de nosotros conocemos la historia, que les voy a contar a continuación. Era un hombre, Jesús empieza a hablar y empieza a narrar, y dice que había un hombre que tenía dinero. Había un hombre que tenía muchos bienes. Pero no solo eso, era padre de familia. Era padre de familia este hombre. Jesús se centra en la familia común. Es una familia como cada uno de nosotros tiene o vive dentro de una familia. Pero dentro de esta familia tenemos a un hombre que tenía dinero. Era pudiente. No era un hombre que de bajos recursos, sino que tenía sus recursos ya bien distribuidos. Pero con ello tenía 2 hijos, el mayor y el menor. Versículo 11. Y entonces este hombre se encontraba como todos los días en su casa, cuidaba sus bienes, cuidaba sus ganados, cuidaba de su familia, así como tú y yo lo hacemos con nuestros hijos o con nuestras hijas. Lo que empezaba a suceder es de que empezaban a tener pensamientos totalmente diferentes nuestros hijos. Cuando empiezan a crecer, nuestros hijos empiezan a tener diferentes pensamientos y diferentes tendencias. Hoy en día con el celular, incluso se incrustan pensamientos de otras personas. Y entonces empiezan a tener otras tendencias de pensamiento. Y la primera pregunta con la que batalla un joven es, ¿y quién creó a Dios? Es con la pregunta que más batallan los jóvenes. Es con la pregunta en la cual no los deja ni las deja dormir en las noches a los jóvenes. Porque cada que viene esa pregunta a su mente es porque están pensando transgredir o violar la Escritura. O incluso pueden embarcarse en un pecado. Déjame decirte que estos 2 jóvenes que aparecen en esta historia estaban con su padre y llega un momento donde uno de ellos, que para colmo es el menor, porque en esa época el menor no tenía por qué pedir la herencia, sino era hasta que el mayor o el padre decidiera que se distribuyera la herencia.
Recuerden que la bendición era primero ¿a quién? Al mayor, porque había nacido primero. Así era la cultura judía. Era el primero el que tenía ese gran privilegio y el que recibía bendición y se distribuía la herencia. ¿Qué es lo que sucede? Que es el menor el que se atreve, se acerca a su padre un día común y cualquiera, se acerca a su padre y empieza a hablar con su papá y le dice, bueno, padre, ¿sí? ¿Qué le empieza a decir? Verso 12, dame la parte de los bienes que me corresponden. En otras palabras, le estaba diciendo que repartiera la herencia. ¿Sabes qué, papá? Reparte la herencia, reparte los bienes que a mí me corresponden. Y fíjense que tenemos a un padre que aquí narrando Jesús, no es un padre que sea grosero, no es un padre que tenga ira incluso, no es un padre que dé una reprimenda luego a su hijo, sino que lo que hace es un padre sabio. Es un padre sabio porque sabe muy bien que su hijo es joven. Para eso hay que tener cualidades. Tienes que cumplir ciertas cualidades cuando te dan tu herencia. ¿Saben por qué? Porque tienes que, ¿qué? Tienes que saber administrar. Si eres muy chico y no has aprendido a administrar en casa, te va a costar trabajo cuando te den tu herencia. Tienes que saber administrar los bienes. En administrar los bienes tienes que administrar tu tiempo. Tienes que saber qué es lo más importante para poder distribuirlos. Además de eso, debes de contar nada más y nada menos que con el dominio propio, porque si no, te acabarías tus bienes. ¿Cuántos de ustedes, no en la época cuando éramos más jóvenes, nos daban nuestro dinero? ¿Y qué hacíamos? Lo guardaba yo y lo estaba yo juntando. No es cierto. Lo primero que me daban era lo primero que me gastaba, ¿no? Y luego me preguntaban, ¿y cuánto te sobró? Y meto la mano y saco un peso o 2 pesos. ¿Por qué? Porque no somos buenos administradores. No aprendemos la administración hasta que empezamos a practicarlo. Y como jóvenes o adolescentes, es lo primero que nos pasa. Y la Escritura nos empieza a enseñar que debemos de ser buenos administradores. ¿Por qué? El papá era muy sabio. Y agarra y dice, y les repartió los bienes, en plural, obsérvenlo bien. No dice nada más le dio sus bienes, dice, les repartió sus bienes. A cada uno le tocó equitativamente. No nada más dijo, bueno, nada más te voy a dar a ti y ya, se acabó. No, sino que equitativamente los dio. Y eso es muy interesante porque el padre establece un orden desde casa. Establece el orden que a ambos les toca igual, que a ambos les va a tocar lo mismo. Y el padre se vuelve un padre sabio, prudente, inteligente. Hasta este momento no reprende a su hijo, sino que lo deja. Lo deja porque tiene que aprender una lección. Deja que entonces empiece a forjar parte de su carácter y parte de conforme vaya creciendo y vaya madurando. Son las cosas de las que muchas veces nosotros como padres limitamos a nuestros hijos. Muchas veces queremos que ellos maduren, pero no les damos la oportunidad de querer madurar. Hay que darles la oportunidad de que ellos también cometan errores y se equivoquen, para que tarde o temprano esos errores les ayuden a tomar buenas decisiones en su vida. El padre fue inteligente y entonces lo deja, reparte los bienes y acontece lo siguiente. Dice que no muchos días después, se pueden imaginar, hasta aquí hay una coma, y lo que observamos es de que tenemos a un joven que tiene dinero. Un joven que para empezar necesita administrar, necesita saber cómo administrar. Pero aunque la Escritura no nos dice qué pensamientos pasaban por él, pero yo me puse en su lugar y yo dije, bueno, creo que si yo tuviera dinero o no, pues quién sabe qué hubiera yo hecho. Y lo primero que pasa, aún siendo cristianos o no cristianos, siempre pasan pensamientos pecaminosos cuando tenemos dinero. ¿Por qué digo esto? Porque no pensamos en decir, bueno, soy cristiano, voy a la iglesia y el Señor, mi Padre me ha dejado mi herencia, ahora voy a darle al Señor lo que le corresponde. Eso no lo pensamos. Lo primero que pensamos es decir, bueno, creo que me hace falta esto, creo que me hace falta aquello, creo que me hace falta y me hace falta. Lo primero que hacemos es que nos centralizamos en nosotros y nos olvidamos de los demás. El centro de todo soy yo y nada más yo, y luego Dios. Este joven empieza a pensar, y lo que pasa en sus pensamientos primero son cosas pecaminosas. Y adivinen qué,
después de estar en el abrigo del padre, después de estar bajo el techo del papá, ¿qué decide? Tengo dinero, puedo hacer lo que yo quiera, puedo pagar mi propio techo. ¿Y adivinen qué? Dice entonces el versículo 13, y después dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Miren, lo más lógico es que dice, ¿sabes qué, papá? Tengo bienes, me voy a poner a un lado del rancho. Pero no hace eso. Lo voy a traer a nuestros días. ¿Sabes qué, hijo? Te toca esta parte. Papá, ya vendí esto, voy a comprar el terreno de al lado. Quiero estar junto a ustedes. Pero ¿por qué no aparece así? ¿Por qué no se busca esa parte? Porque empezamos a pensar en queremos ser libres. Queremos la libertad. Y pensamos que esa libertad es mucho mejor. Y yo he escuchado a varios jóvenes que dicen, no, ya me quiero ir a la universidad. Bueno, pero no están pensando en lo que hay detrás. O sea, no están pensando en lo que hay detrás. Yo ya me quiero ir a la universidad, quiero ir a estudiar lejos, quiero estar muy lejos. Pero se les olvida pensar en quién va a pagar la renta, quién va a pagar la luz, quién va a pagar su comida, quién va a pagar los útiles, quién va a comprar su ropa. Eso no importa, yo ya me quiero ir. Esa es tu responsabilidad, papá. ¿Pero por qué quieres estar tan lejos? No lo sé, es mejor allá. Quieren empezar, incluso queríamos empezar a descubrir cosas nuevas. Pero en todas estas cosas nuevas nos olvidamos de algo muy importante. Que la sabiduría viene de Jehová. Como joven siempre se nos olvida esa parte. Y nos hacemos sabios bajo nuestros propios términos y bajo nuestras propias condiciones. Este joven se hizo sabio bajo el dinero. Y por eso se fue a un lugar muy apartado. ¿Por qué te vas tan lejos? Es que no quiero que me estén vigilando. No quiero que me vean lo que hago. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás empezamos a corregir. Yo incluso todavía recuerdo, estando casado, que mi madre me corrige, tú, y me dice, ¿por qué? Porque es importante. Hay cosas que no están bien. ¿Se pueden imaginar cuando eres más joven? Hay cosas que hay que corregir. El padre nunca está de más, siempre es necesario. Pero el joven aquí demuestra algo muy interesante. El joven dice, ya me voy. Y recoge todos sus bienes y se va a un lugar alejado, a una provincia apartada, dice ahí. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace, ¿qué es? Aunque no lo dice, pero lo dice en una sola palabra. Sigan leyendo el verso 13 y dice, allí desperdició sus bienes. Dice que desperdicia los bienes. No dice administra los bienes. No dice que pone un negocio. Dice que desperdició sus bienes. Hoy en día el joven, ¿cómo desperdicia sus bienes cuando le das una herencia? No entró a clases. No entregó trabajos. El mejor bien que nosotros podemos entregarle a nuestros hijos no precisamente tiene que ser material, sino la libertad y la confianza que nosotros les otorgamos a ellos. La confianza de que están haciendo las cosas correctamente. Esa es una gran herencia que les podemos dejar. Ya ni siquiera estamos ahí, pero confiamos plenamente en ellos de que hacen lo correcto. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, no entro a la escuela, no entrego trabajos, me voy con mis amigos. No les digo que toman y fuman, porque a lo mejor no lo hacen. Porque están en el pensamiento del fariseísmo. Pero de vez en cuando no entro a clases. Y empiezan a derrochar su tiempo, a derrochar su valioso bien. Ese es el mejor bien que tiene el joven, su tiempo. Incluso la Escritura dice que cuando eres joven debes de servir más al Señor. Porque ya cuando seas viejo, ya no va a ser igual. Ya no tendremos las mismas fuerzas. ¿Y qué hace este joven? Dice ahí que se fue a un lugar apartado y ahí, ¿qué hace?
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y es increíble porque dice que perdidamente. Cuando hablamos de una persona perdida, es que no está usando la razón. No está siendo lógico con lo que está haciendo. Incluso si ustedes llegan a leer más adelante, van a ver que dice que en qué gastó su dinero. Y parece que le llegan rumores a su hermano en que se gastaba su dinero. Pero a lo que voy a decir es lo siguiente, es de que este joven empieza a desperdiciar sus bienes, empieza a desperdiciar su dinero, toda su herencia se la acaba, cae en la locura. Y me acuerdo de una de las tantas veces que empezaba yo a trabajar, que llegaba yo a la cooperativa y tenía yo mi dinero y estaban mis amigos y no, agarren, yo les invito. Y luego cuando me daba cuenta yo había dado mi dinero, pero yo no me lo comí, ya todo les invité. Pero porque nunca lo habíamos practicado. Y es algo que tenemos que ir aprendiendo. ¿Saben cómo los jóvenes hoy desperdician su valioso bien? Denles el teléfono bien cargado al 100%. Un internet a alta velocidad. ¿Cuántas horas creen que permanezca sentado? Fácil, se van a aventar más de 4 horas. Si se lo dejan en la noche y no les dicen nada, se pasa derecho. Y si van, en la noche van y dicen, creo que aquí espantan. ¿Por qué? Es que luego veo luces en los cuartos. Ya está todo oscuro y se ven luces. Se encienden y se apagan. Y luego, sin querer, le preguntan a su esposa o esposo, oye, ¿no tendremos ratones? ¿Por qué? Porque soy así un ruidillo. Pero ahí está el joven, ¿no? Cuando llega el momento y descubres, nada más levantas la cobija y hasta tú mismo te espantas, ¿no? Te espantas no de ver el teléfono, de la cara que ponen, de que los descubres. Pero así desperdician su valioso bien. Su bien son los ojos, su bien es su tiempo, su bien es su descanso. Su bien es su cerebro, que lo pueden utilizar para otro tipo de cosas. Más importantes, más coherentes en su vida. ¿Qué es lo que sucede entonces? Este joven cae en la locura. Y hoy en día me ha tocado observar videos donde a un niño le quitas el teléfono y empieza a gritar y empieza a patalear porque cayó en la locura. Y la mamá se lo tiene que volver a regresar porque si no se controla. No hay un control porque cayó en la locura. Y si se los castigas, todo el día no te quieren hablar porque tú eres el malo, porque tú eres el grosero, porque tú eres aquella persona que no eres de buen temperamento, no eres comprensivo, amoroso. Miren, este joven dice ahí en el versículo, viviendo perdidamente, perdidamente. Si ustedes observan, este joven se parece tanto a nosotros, pero no solo él. Cada vez que empezamos a observar, nosotros también desperdiciamos tiempo. Desperdiciamos nuestro tiempo. Ahora que tengo cierta edad, ya digo, híjole, ¿cómo quisiera ser más joven? Porque quisiera estudiar más la escritura, pero ya no se puede. O viceversa. Luego digo, Señor, por favor, que viva yo unos 800 años, como Adán, para seguir trabajando en tu obra. Pero no sé en qué momento se me va a llamar. Pero se vuelve increíble cuando estás en una edad donde empiezas a pensar con respecto a lo que no hiciste y ahora lo que pretendes querer hacer, pero ya no va a haber mucho tiempo. Ya no lo habrá. Ese joven entonces, versículo 14, cuando lo hubo terminado, ¿sí? Cuando hubo malgastado absolutamente todo, tiempo, ojos, un lugar en el espacio en tu cerebro, el mismo dinero que se derrochó. Una vez que se acabó todo, dice que en el área donde estaba, allá,
en la provincia lejana. Dice que en esa provincia, ¿qué pasó? ¿Ya vieron ahí? Dice que vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué creen? Comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle y a faltarle y a faltarle. Y empezó a faltarle. Yo no usaba lentes en la secundaria. Después los empecé a usar. Y los que usamos lentes, yo creo que lo han pensado alguna vez, y no sé si lo han pensado, pero yo que uso lentes luego digo, híjole, ya me toca este año cambiar de nuevo de lentes. ¿Y qué te dice el oculista? Ya disminuyó. No va. ¿Qué te dice? Ya aumentó. Y luego vas, y ya aumentó, y ya aumentó. Y luego digo, ay Señor, no me vayas a dejar ciego. Pero la tendencia es que va aumentando, no va disminuyendo. Yo dije, ¿por qué no aproveché cuando yo no usaba lentes? Podía yo jugar fútbol, básquetbol, y no tenía ningún problema. Pero veía yo la tele bien de cerca. Era de blanco y negro. Ahí me tocó la de blanco y negro. Dijo, como que no se veía bien y hasta atrás tenía la tele unos botones y le movías y le dabas más brillo. Miren, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nos empieza a faltar los recursos, tenemos que ver la manera para suplirlos. Hay que ver la manera para suplirlos. Y empezamos a querer buscar y suplirlos. A este joven le empezó a suplir, le empezó a faltar y necesitaba suplir esa necesidad. Le empezó a faltar y cada día le empezaba a faltar y le empezaba a faltar. ¿Sí? Y además había una gran hambre. Aunque tuviera dinero, si no había cosas en la tienda, ¿qué iba a comprar? Si no había nada que comer. ¿Ya observaron? La puso más complicada porque cuando narra esta parte del Señor Jesús, dice que había una gran hambre, ya estaba escaseando la comida. Ahora sí, no importa si tenía dinero este joven. Ahora sí, ya se amoló el asunto, porque aún teniendo dinero, no había nada que comer. ¿Qué es lo que sigue sucediendo? Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, versículo 14, verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y a mí me encanta porque dice, fue y se acercó junto a uno de esos ciudadanos. Y es importante que lo veamos. No sé si a ustedes ha pasado, pero muchas veces cuando hay una persona que está muy, pero muy necesitada, incluso nos llega a conocer cuando le ayudamos por primera vez, por segunda vez, y luego cuando ves ya te conoce y se te va a acercar. ¿Por qué? Porque sabe que le vas a dar. Bueno, esa misma figura es aquí. Este joven se acerca a una persona que tiene dinero, es pudiente, se acerca para pedirle. Y miren, si nos vamos a colocar en la escenografía, este hombre no era judío. No era judío. Este hombre no era judío. Este hombre que tenía dinero no era judío. Dice que se acercó, dice versículo 15, y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Ya vieron cómo no era judío? Los judíos no tenían contacto con cerdos. Si te quieres, yo les digo a los jóvenes, si quieres que te deje de molestar un joven o una señorita, ¿qué les decía yo a los jóvenes? Háblales de Cristo, predícales del Evangelio. Y vas a ver cómo te van a decir, bueno, pensándolo bien, bueno, y todavía lo piensan y se alejan. Porque no les gusta que se empiece a hablar de Cristo, de su amor, su benevolencia y tampoco del infierno. ¿Qué pasaría si un judío se acerca? ¿Qué le dices? Para que se vaya la persona y sabes que es judía, ¿qué le dices? Ya sé con qué lo voy a alejar. Si yo le digo que cuide cerdos, yo sé que el judío no cuida cerdos, por tanto se va a ir. Y, ¿cuál fue la sorpresa? Que este hombre, siendo judío, sí se queda a cuidar cerdos. Dice que lo mandó a su hacienda. La palabra hacienda no es como la que nosotros conocemos,
Es en el desierto. Recuerden que los cerdos huelen mal por el fósforo. Están lejos, no es una hacienda donde hay árboles, pasto y una cabañita, y incluso algunas haciendas tienen alberca y sus portales. No, así no son las haciendas. Así no eran. Era un lugar lejos, recóndito, e incluso se dice, de acuerdo a la historia, se dice que las personas que cuidaban a los cerdos no eran personas comunes o normales. Biológicamente no eran tan normales, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que se ocupaban personas muy necesitadas, e incluso nada más se les mandaba de comer una sola vez al día, allá que estén. Se dice que hoy en día, en los Estados Unidos, hay una empresa que se dedica a los cerdos y dice que recogen todo el desperdicio que se junta en Las Vegas. Y eso lo recogen. Todo el desperdicio que pueden comer los cerdos. Y se los llevan en camiones y ya lo van revolviendo y se los van dando. Si quieren que se salga más barato, ¿verdad? Y eso es lo que también se los dan, porque es comida para los cerdos. Y si ustedes se acercan a un bote donde está echando a perder las cosas, pues huele horrible, ¿no? Entonces ya se pueden imaginar dónde estaba este joven. Olían mal los cerdos, olía mal la comida. No nos habla acerca de que había higiene. Pero los cerdos tú los bañas y al final de cuentas terminan igual. Siguen siendo cerdos. Este joven estaba ahí. ¿Sí? Ahí se mantiene este joven. Pero sucede algo. Dice que en el versículo 15, para que apacentase cerdos. ¿Dónde apacentaban los cerdos? ¿Se acuerdan? Hay una historia, un pasaje bíblico donde apacentaban los cerdos. ¿Sí se acuerdan? Es una manada de cerdos. No sé si está bien dicho la manada, pero estaban así todos los cerdos. Y dice que ahí los llevaban. ¿Se acuerdan del demoniano? ¿Sí? Que dice que no estaba un corral en específico, no había un corral. Ahí los llevaban, comiendo lo que iban encontrando. ¿Ven cómo no había una casita? ¿Ven cómo no había un lugar donde tenía que descansar? Y bueno, ahí quédate en la hacienda, mira, ahí tú puedes cuidarlo todo, va a ser el administrador. No era así. Y luego para colmo vino una gran escasez. Entonces no había comida ni para las personas ni para los cerdos tampoco. Dice ahí, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dicen que les llevaban una sola vez de comer a esas personas. Bueno, ahora imagínense que este hombre tenía hambre. Porque aquí lo está diciendo, tenía hambre. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que tenía mucha hambre. Miren, se dice que las algarrobas es un tipo de planta, la cual es muy iscluda, mucho iscle, no es digerible incluso para los cerdos, pero no había nada de comer, tenían que dárselo a los cerdos. Y si no se lo podía comer bien los cerdos, mucho menos los humanos. Era incomible. ¿Hasta dónde tiene que llegar un joven para que pueda aprender? ¿Hasta dónde tiene que llegar a sufrir emocionalmente para poder llegar a aprender? ¿Hasta dónde te gustaría llegar para que tú puedas aprender una gran lección? ¿Hasta dónde te gustaría derrochar todos tus bienes que Dios te ha dado para poder aprender una gran lección? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Este joven llegó ya estaba llegando a lo más bajo, porque ya deseaba que alguien le diera de comer esa comida. Miren, si yo me pusiera en esa posición, yo diría, híjole, esos cerdos sí que comen bien, porque yo tengo hambre. Casi pensando, ¿y si fuera yo cerdo? ¿Podría comer bien? ¿Ya llegaron hasta dónde está pensando? Qué increíble se está volviendo esta historia. Porque ahora ya tiene hambre. Mi abuelita hace muchos años tenía sus galeritas de cerdos y luego me mandaban a dar de comer y les daban alimentos, semita y así. Yo la veía y se veía bien buena porque le echabas agua, lo revolvía yo afuera y dije, sí, bien chido. Y luego me daban ganas de meterle el dedo y hacerle así, pero digo, no, es para el cerdito.
Pero cuando yo se los daba y les daba el desperdicio, yo los veía yo comer con tanto gusto a los cerdos, con tanta alegría, y a mí me gustaba quedarme viendo. Ahí lo estaba yo viendo así. Luego mi mamá cuando regresaba, ¿qué tanto haces allá? Es que estaba yo viendo los marranos que comían. Y luego más cuando les daba agua, los cerdos nadaban, pero no se metían, sino metían su trompa y sacaban burbujas. Y ahí los estoy viendo. Este joven así estaba pasando. Él veía a los cerdos y ya tenía hambre. Estaban sonando sus tripitas del muchacho. Y ahora dijo, ¿y ahora qué? Vean qué sucede. Pero este joven dice que nadie le daba. Verso 17. Y esto lo hizo reflexionar. Eso te hace reflexionar. Por eso le decía, ¿hasta dónde quieres llegar para poder empezar a reflexionar? Como joven, como adulto, ¿hasta dónde quieres llegar para poder reflexionar? ¿Hasta dónde te gustaría llegar para reflexionar? ¿Te gustaría utilizar unos lentes de fondo de botella? Porque como vemos tanto teléfono. ¿O te gustaría usar un aparato de los oídos? Porque ya no escuchamos bien tanto volumen que le pongo a los audífonos. Yo una vez bromeando con un amigo, estaba yo en Secretaría y digo, no, tú mandas bien rápido los textos. Ya hasta tus dedos ya están chatos. Y cuando me hacía así, decía sí, ya están chatos. Y sí, efectivamente, pero es de que de por sí su dedo era chatito, ¿no? Y digo, tú te pasas. Tanto que estaba así, dándole duro al teléfono. Y hasta nos reíamos él y yo. Pero, ¿hasta dónde queremos llegar? Hasta ver un cambio en nuestro cuerpo, hasta llegar a ver un cambio en nuestros pensamientos. Nosotros tenemos la escritura ya establecida. Ya el Señor ya nos ha hablado de mil maneras y de muchas formas. Para que cambiemos y corrijamos nuestro camino. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que nos ha dado? ¿Cómo pretendo dar gracias a Dios si no he entendido lo básico? No he comprendido que a través de la escritura necesito cambiar y modificar mi pensamiento y cambiar mis actitudes. Observen ahí. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y ella recuerda que allá en la casa de su papá hay empleados que tienen comida, que tienen lo mejor, que pueden vivir bien y sin ser hijos, sino empleados, trabajadores. Y él recuerda esa parte. Y entonces en su mente formula un plan. Voy a formular un plan. Todos los jóvenes formulamos planes, incluso los adultos formulamos planes. Y me gusta mucho cuando formulamos planes. Yo formulaba muchos planes, más cuando no estaban mis papás. Yo creo que a ustedes también les pasó. Te dicen, lavas esto y haces esto. Llego a tal hora. Formulas el plan. A ver, en 5 minutos. Tengo como 3 horas para jugar y hacer lo que yo quiera. Pero se te pasa el tiempo y arruinas tu plan. Pero haces un plan. Siempre hacemos planes. ¿Cuál es el mejor plan? Y entonces este joven hace el plan y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el plan que va a ejecutar. Pero lo primero que hace es pensarlo y meditarlo. Perfectamente, cada palabra tenía que colocarla en su lugar. ¿Sí? Cada palabra tenía que colocarla en su lugar. No solamente es decir, bueno, voy con mi padre y le digo, papá, ya regresé. Y es que me fue mal, invertí mal y empiezo a mentir. No es así, cada palabra fue pensada estratégicamente. Y no solo utilizada estratégicamente, sino que la pensó muy bien. No era cualquier joven en este punto. ¿Y qué pasa con este joven? Dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora él agarra y dice, bueno, voy a descender hasta lo más bajo. Pero solo hasta ahí. Ya elabora el plan, ya tiene el plan perfecto, ya pensó cada palabra, ya sabe cómo va a actuar, ya sabe qué es lo que va a decir. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Hasta ahí va bien el plan, pero ¿saben qué? Va a acontecer algo insólito aquí. Verso 20. ¿Sí? Ya vamos a lo más increíble. Dice, y levantándose, o sea, ya va a entrar en acción. Bueno, ya me voy de estos corrales, ya me voy de aquí de cuidar a los cerdos. No dice si dio las gracias, agarró y patitas para qué las quiere, se regresa a su casa. Y entonces ahí viene, verso 20, y vino a su padre. De ahí viene llegando a la hacienda con su papá. Y cuando aún estaba lejos, hasta allá en el camino, ahí viene, antes de que llegue, ¿cómo venía? ¿Se bañó? ¿Se rasuró? ¿Cambió de ropas? No lo dice. ¿Por qué? Porque ya no tenía dinero. Ya no había con qué comprar ropa. Ya no había con qué comprar zapatos. Ya no había con qué, en lugar de ir a donde bañarme. ¿Cómo tenemos a este joven? ¿Lo tenemos con zapatos arruinados o sin zapatos? ¿Lo tenemos con harapos? ¿Qué más? ¿Qué les gustaría más? A ver. ¿Oliendo mal? ¿Delgado? ¿Desnutrido? ¿Porque no comía bien? ¿Una vez al día? ¿Olía qué? Olía a cerdito, para que no se oiga mal. Y luego si le agregas que no se ha bañado, pero nada más con el olor a cerdo. No sé si alguna vez se ha metido con los cerditos, pero cuando yo me metía, les lavaba, les limpiaba, salía, me bañaba y digo, ay, sigo oliendo. Y ya me bañé. Quería bañarme otra vez. Pero ¿qué es lo que sucede con este joven? Así iba a llegar a su casa. Qué buena presentación frente a su padre, ¿no? Qué buena presentación iba a llegar a decirle. Y yo hoy en día me puedo imaginar a un joven que llega a su casa y ¿qué hace? Llega así. Llega feliz a su casa, que reprobó 5 materias, que no entregó trabajos y se lo escucharon de la escuela. Llega feliz. No llega en harapos, pero emocionalmente llega mal. Emocionalmente, mentalmente está mal. Llega con una mente derrotada. Llega con la autoestima hasta abajo. ¿Y qué hace el papá? Dice entonces que venía. Viendo a lo lejos, lo vio su padre. Y ahí es donde está lo más increíble. Dice que el padre lo vio. Jesús no nos dice si el padre se asomaba a diario, no nos dice nada de eso. O corrió con suerte el padre y salió y lo vio. Pero es impresionante porque dice que lo vio su padre. Y aquí yo puedo pensar 1000 cosas en esta parte, y tú también. El padre pudo actuar de la manera más tranquila, o la parte más déspota y más cruel que pudo haber existido. Ya viene el derrotado. De ahí viene, mira, te dije que no ibas a pasar. ¿Te dije o no? Te dije que no ibas a pasar. Te dije que no le ibas a hacer si te ibas. ¿Sí? Te dije que no la ibas a hacer si te ibas. Te dije que para qué te fuiste. ¿Ya ves? ¿Verdad que no? ¿Qué sucede? Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esa palabra yo no la entendía cuando era soltero. La entendí cuando tuve hijos, cuando tuve mis hijas. La palabra misericordia. Solamente los que somos papás y tenemos hijos conocemos la palabra misericordia. Pero bíblica. No la palabra del mundo que se llama solapamiento. La palabra misericordia bíblica. Allá afuera se llama solapamiento. Solapan y solapan y solapan. La palabra misericordia en la escritura es diferente.
Misericordia. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Se rió? ¿Se burló? ¿Lo humilló más? ¿Lo denigró más? Dice que en ese momento hubo una expresión de amor. Tuvo que demostrar la misericordia que vive en su corazón. La misericordia se muestra en los actos. Y el acto que hizo el Padre para mostrar misericordia fue que corrió. Corrió hacia él. No corrió del sentido contrario. Ahí viene. Ahora para atrás. Corrió hacia él. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. Es increíble esta escena. Es impresionante la escena porque viene en harapos, viene oliendo mal, viene oliendo a cerdo, viene sudoroso por el camino, viene descalzo, casi con los zapatos a mitad. ¿Y qué es lo que sucede? Es de que dice que corrió y lo primero que hace que y Jesús lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo abrazó, sin importar el olor, sin importar cómo venía vestido, eso no importó. Tampoco importó darle un beso en la mejilla, no importaba si venía sudoroso. Eso no importó. Corrió, lo abrazó y lo besó. Una gran expresión de misericordia. Padres, ¿hacemos lo mismo? Espero que lo estén practicando y lo practiquemos. Espero que estemos practicando la Escritura como dice este texto, demostrando misericordia sobre nuestros hijos. O nos parecemos al Homero, ¿no? Cuando agarra el bardo del cuello y los angolotea, porque no hace bien las cosas. Y el Bart sacando la lengua así. ¿Cómo actuamos realmente nosotros como padres? ¿Cómo debemos de actuar con nuestros hijos? Aquí está. Pero no solo eso. Si ustedes siguen leyendo, dice que entonces ahora, ya que lo besó, ya que lo abrazó, ahora sí el joven va a hablar. Ya el joven habla y hace su plan. Dice lo que él había pensado y usa las palabras estratégicas. Miren, con semejante acto de misericordia, de amor expresado sobre el Padre, creo que a mí ya no me saldría ni una palabra. Creo que en ese momento ni una palabra me saldría. Pero a este joven sí le salen las palabras. Y sí se lo dice a su papá. Que hubiera pecado contra el cielo. Y se lo expresa. Y le dice que que ya no lo cuente como su hijo, que lo hiciera como uno de sus jornaleros. Pero el padre dijo a sus siervos, observen lo que pasa aquí, es de que el padre ya no hace caso de las palabras. Porque el hijo pudo haber expresado más cosas, pero el padre no hace caso de eso. Porque él ya había entendido que sería. Dice que habla a uno de sus siervos, verso 22, sacad, dice, versículo 22, voy a leerlo, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ya se imaginaron cómo venía, ¿no? Ya lo vamos a vestir, ya lo vamos a cambiar, vamos a cambiarlo. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío, muerto era y ha revivido, presente. Y se había perdido, no se perdió, perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Increíble. El padre nuevamente le suple todas sus necesidades que tenía en ese momento. El padre suple sus necesidades. Yo como hijo, ¿qué diría? De aquí soy. ¿No? Caí en blandito. Es increíble cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Porque sigue supliendo. Te sigue supliendo una buena edad, te sigue dando más años de vida, te sigue dando esa libertad, te sigue dando el tiempo necesario para que leas, estudies y le sirvas.
Te sigue dando un trabajo, te sigue dando la salud, te sigue dando y te sigue dando. El Señor sigue dando. Pero no es ahí, la enseñanza de Jesús no es ahí. Sino que sigue hablando, dice, y su hijo mayor estaba, versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí es otra posición. Ahora ya tenemos a otro tipo de hijo, al hijo mayor. A él también le tocó su herencia, lo vimos hace rato en otros versículos. A él también le repartieron la herencia, a él también le dieron su parte. Pero aquí vemos otro tipo de hijo, otro tipo de pensamiento. Y dice que su padre salió y le rogaba que entrase. Es increíble, porque él estaba en un mejor lugar. Él no cuidaba cerdos, él no estaba en harapos, tenía ropa, tenía zapatos, se podía bañar, vivía bien. Ahora, ¿qué necesitaba? Además de que estaba al lado de su padre. Miren, ¿qué es lo que sucede entonces? Que este joven, estando ahí, tiene un pensamiento totalmente diferente. Porque vivía en gran comodidad. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos parecemos a él. Que vivimos en gran comodidad, en gran comodidad. Pero nosotros tenemos un pensamiento extraño, de fariseísmo. Al principio, en el versículo 1 y 2, vimos para quién se platicaba esta parábola. Y esos dos hijos representan a esos dos grupos de personas. A los que viven bien cómodamente, a los que piensan que vive bien la religión, a los que llegan en ese momento a pensar que todo lo que hacen es correcto delante de la presencia de Dios. Y es una mentira. Y entonces Jesús está hablando en esa parábola. Y adivinen qué. ¿Quiénes creen que está escuchando esta parábola? No solo ustedes, sino también los fariseos, los escribas, los publicanos, los pecadores. Y están escuchando y se empiezan a identificar con cada joven. Y eso va a ocasionar coraje. Dice entonces, mas él, versículo 29, él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y aquí me encanta. Me encanta mucho esta parte cuando dice, nunca te he desobedecido. Es más, tantos años te he servido. Y es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque yo trabajo de que veo que Dios bendice a un hermano, ¿qué le digo a Dios? Ay Dios, tantos años te he servido, Dios. Tantos años he estado junto a ti, Dios. Nunca te he pedido nada, Señor. Pero veo que mi hermano está bendecido. Tantos años te he servido, Señor. Y luego ahí dice, y no habiéndote desobedecido jamás. ¿A qué muchacho tan jactancioso? Tan perfecto. ¿No? Y ahora este joven se da baños de pureza. Sí, yo vengo a la iglesia, sirvo, canto, oro, leo la Biblia, participo. Tantos años usted ha servido al Señor. He obedecido al pie de la letra de la Escritura. Eso es lo que está diciendo. Observen. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿No se acuerdan cuántas veces le hablamos a Dios así? ¿Sí? Cuando hablamos con Dios. Ay, Señor, pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esto?
Es más, no te pido nada. ¿Sí? Pero cuando vino tu hijo, le dice, cuando vino tu hijo, discriminando, cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras. Ahora señala el pecado del muchacho. Cuando vino nuevo, ya de su vida pecaminosa, ya, le estás dando todo. Pero yo que te obedezco, yo que estoy ahí, que esto, que el otro, estoy ahí, nada más no me das un becerrito. ¿La vieron? ¿Sí están viendo? Eso no pasa en los jóvenes, ¿verdad que no? En los jóvenes de la iglesia eso no pasa. Cuando digo joven nuevo y hay que integrarlo a los jóvenes, eso no pasa. Cuando nosotros somos como adultos, eso tampoco pasa. Y empieza a señalar el pecado, pero cuando vino que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el papá le está diciendo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué tanta presión estás dando? Si todo te pertenece. Eres libre de agarrar lo que quisieras. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no tienes esa libertad de gozarte? Vean, cuando nosotros observamos esta porción, nosotros podemos identificarnos tarde o temprano con uno de ellos. O somos el joven que se fue con los bienes, o somos el joven que se queda en casa. Pero somos uno de esos dos. Igual que los fariseos, igual que los escribas, igual que los publicanos, igual que los pecadores. Jesús vino a señalar eso. Versículo 32 más, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ambos jóvenes necesitaban ser hallados. Ambos jóvenes necesitaban vivir de nuevo. Uno en casa también estaba muerto. En casa también este joven, el mayor, estaba muerto. Por eso sentía celos, coraje, porque estaba muerto. ¿Por qué no se regocijó juntamente con su papá? Porque estaba muerto. Porque pensaba que vivir en una vida de fariseísmo, pensaba que era lo correcto. Pero no se había dado cuenta que había caído en un legalismo espiritual. Había caído en las garras de nada más y nada menos que la religiosidad. Y lo llevó a pecar. Lo llevó a discriminar a su hermano. Hermanos, es increíble esta parte. Ambos necesitaban ser hallados. Ambos necesitaban que, después de estar muertos, necesitaban vivir de nuevo. Cada joven necesita vivir de nuevo. Cada joven necesita conocer de Cristo. Cada joven necesita reconocer al Señor Jesucristo como Señor y su Salvador. Recapacitar en sí y decir, oh, he pecado contra el cielo. He pecado contra el cielo. Necesito reconciliarme con el Señor. Porque no solo el joven, el niño, el adulto, cada uno de nosotros llegamos a estar en una de estas posiciones. O nos volvemos religiosos o nos volvemos libertinos. Pero siempre creemos en los dos extremos. Y siempre necesitamos del Señor. Porque siempre nos vamos a perder. En las parábolas anteriores, si ustedes observan, es el pastor que busca la oveja. Luego, si siguen leyendo, encuentran la parábola de la moneda que se pierde. ¿Quién busca la moneda? La mujer busca la moneda. ¿Y ahora qué sucede aquí? El padre no busca al hijo. El padre deja que el hijo recapacite. El padre deja y espera el tiempo necesario para que el hijo recapacite.
y se dé cuenta que ha pecado contra el cielo. Hermanos, jóvenes, adolescentes, es necesario recapacitar en lo que Dios nos ha dado, en los bienes que hemos recibido por el Señor. Es necesario pensar y meditar que año tras año que pasa en nuestras vidas, es necesario nuevamente planear nuestras vidas y ir delante del Señor y poner en los planes delante del Señor. Decir, Señor, tengo este plan, que sea recto delante de ti. Pero Dios es misericordioso, que no importa en la posición que estés, si eres religioso o si estás viviendo una vida pagana, Dios siempre te va a estar esperando con misericordia. Dios siempre estará esperándote con misericordia. Dios siempre estará esperando para que llegues y te vea por el camino y tengas un encuentro con Él. Sea en la posición que estés viviendo, sea en los planes que tengas, siempre Dios está ahí presente. Para que tengas un encuentro con Él antes de llegar a casa. Y el Señor te va a restaurar. El padre habló con el joven que era mayor y le dijo que más era necesario hacer fiesta. Está diciendo, hijo mayor, era necesario que pasara esto. Y para nosotros hoy, era necesario que viniera el Señor Jesucristo, que muriera en la cruz y que resucitase al tercer día. Y era necesario que viviéramos así. Y era necesario que el Señor nos llamase. Y era necesario que sufriésemos. Era necesario recapacitar. Y era necesario que nos diéramos cuenta de nuestra religiosidad. Era necesario que cada uno de nosotros, después de estar muertos, vivamos en Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor reciba toda la gloria y la honra, porque la merece. Porque en un momento determinado, Él vino, Él nos abrazó, Él nos besó, otorgó su perdón. Y es momento de que cada uno de nosotros podamos disfrutar de la benevolencia y la misericordia de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra.